El tiempo de hoy lo vamos a dedicar al estudio de los lípidos saponificables y en concreto a la unidad más mínima, al monómero básico que lo constituyen, que son los ácidos grasos. ¿Cómo podemos definir un ácido graso? Bueno, pues un ácido graso es la unidad básica de todos los lípidos saponificables, como ya hemos dicho en su clasificación, y tienen la característica de no aparecer libres en la naturaleza. Solamente cuando aparecen por la hidrólisis, por la ruptura de estos lípidos saponificables. Desde el punto de vista estructural, son ácidos orgánicos que están formados por una cadena hidrocarbonada larga con un grupo carboxílico en su extremo. Aquí abajo tenemos representado un ácido graso. Bueno, pues ¿qué estamos viendo en el ácido graso? En este extremo tenemos un grupo ácido, un COOH, un grupo carbonilo CO y un OH, y el resto de la cadena es una cadena hidrocarbonada CH2, 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 hasta que veamos el final, que es un CH3. Luego aquí tenemos la estructura típica de un ácido graso, cadena alifática hidrocarbonada con un grupo carboxílico en su extremo. Estos ácidos grasos sí tienen una fórmula general que nos puede servir un poco de resumen de cómo serían todos los ácidos grasos, en la cual tenemos dispuesto en primero el CH3, que es el primer carbono que tiene con sus tres valencias cubiertas por oxígeno, después CH2 n veces, bueno, pues dependiendo del número que vayamos a tener, y la terminación del grupo carboxílico, del grupo ácido del COH, donde N siempre es par. Ya estudiaremos en el metabolismo porque siempre es par entre 4 y 24 carbonos. Quiere decir que los ácidos grasos más frecuentes, más usuales en la naturaleza van a tener entre 6 y 26 carbonos. ¿Algunos ejemplos? Bueno, pues ahí tenéis ejemplos de, os vais a dar cuenta que los nombrecitos se las traen, ¿no? Palmitato, estearato, araquidato, oleato. No nos tenemos que aprender los nombres, no nos tenemos que aprender el número de carbonos que tienen, simplemente os pongo esto para que veáis los que son más frecuentes en la naturaleza, y como veis empiezan a partir de 16, hay algunos de 14 y pueden tener, y esto sí es importante, ningún doble enlace, que son estos de aquí afuera, pero veremos que también hay ácidos grasos que pueden tener doble, inclusive hasta varios dobles enlaces. Esto nos hace decir que hay dos tipos distintos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, que serán aquellos que no tengan dobles enlaces en su estructura, que adoptan una configuración zigzagueante formando unos ángulos aproximadamente de 100 grados. Me estoy refiriendo a este ángulo que se forma aquí, a este ángulo que se forma aquí. Bueno, pues aquí tenéis una fórmula característica de un ácido graso saturado, donde veis que no aparece ningún doble enlace, donde aparece esta estructura zigzagueante. Son químicamente muy estables y son sólidos en su constitución, y son los que están presentes habitualmente en las grasas animales. Ese sería un tipo de ácido graso, que son los ácidos grasos saturados. Por contra, tenemos los ácidos grasos insaturados, que se van a caracterizar porque poseen dobles enlaces en su molécula. Bueno, pues aquí tenéis una fórmula característica de un ácido graso insaturado y os estoy señalando el doble enlace. Este doble enlace hace que los carbonos implicados en el enlace queden fijados al mismo plano, por lo cual la cadena zigzagueante se rompe, se cambia de orientación y queda una parte a la derecha y otra parte a la izquierda. Una parte que puede quedar en la misma parte del plano y otras que quedan a diferentes partes del plano. Este doble enlace que aparece en los ácidos grasos insaturados son los responsables de la isomería de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ácidos grasos saturados no van a tener isomería, puesto que no tienen dobles enlaces en su estructura. Estos ácidos grasos son líquidos a temperatura ambiente y están sobre todo en los aceites vegetales y en los aceites animales, pero de pescado. Ácidos grasos saturados fundamentalmente en las grasas animales,
ácidos grasos insaturados fundamentalmente en los aceites vegetales. Ácidos grasos saturados sólidos, ácidos grasos insaturados suelen ser líquidos. Y dentro de los ácidos grasos insaturados lo podemos tener con un doble enlace simplemente, se llaman ácidos grasos monoinsaturados, o pueden tener varios dobles enlaces. No solamente uno, pueden tener dos, pueden tener tres, pueden tener hasta 6. Eso se llaman ácidos grasos poliinsaturados. Ejemplos de ácidos grasos. En primer lugar tenemos el ácido esteárico, que veis que es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. Os pongo a continuación el ácido palmítico, que también es un ácido graso saturado de 16 carbono. ¿Vale? Pues veis que los dos tienen la configuración característica que hemos dicho con el grupo carboxilo en su extremo y el resto CH2, CH2, CH2 y el extremo que es un CH3. Veis que aquí abajo hay un ácido graso totalmente diferente, que es el ácido graso que constituye el aceite de oliva, que es el ácido graso oleico, que veis que tiene el mismo número de carbonos que el ácido esteárico, pero va a tener un doble enlace. Esta es la diferencia que hay entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. En esta diapositiva se ve mejor, vemos mejor la diferencia entre el ácido esteárico, 18 átomos de carbono con un 0, que significa que no tiene ningún doble enlace en su cadena. Veis que tiene esta forma con el grupo carboxilo y después la cadena zigzagueante, y a su lado tengo el ácido graso, que es el ácido oleico, que tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10, que hace que esa forma zigzagueante la pierda. Aquí tengo un doble enlace, aquí tengo el grupo carboxilo y vemos cómo pierde. Bueno, pues dependiendo de que estas dos partes que quedan a derecha e izquierda de los átomos de carbono que han quedado fijados al plano estén en el mismo plano o a distinto plano, nos origina la isomería de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, según ese doble enlace, es decir, los insaturados, pueden ser trans o cis. ¿Qué es un ácido graso trans? Pues un ácido graso trans, una grasa trans, se entiende que son aquellos que tienen los grupos funcionales a distintos lados del plano. Si vemos el esquemita de aquí abajo, pues aquí tengo los dos carbonos con el doble enlace, y cuando el resto de la cadena hidrocarbonada se encuentra uno en el plano superior, otro en el plano inferior, uno en el plano anterior, otro en el plano posterior, tendré el isómero trans. El isómero cis son aquellos que tienen los grupos funcionales al mismo lado del plano. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues estas son las dos características, los dos isómeros de los ácidos grasos insaturados. Dependiendo que tengan los grupos funcionales a distintos lados del plano, los trans, o los que tengan al mismo lado del plano, que serán los cis. Los ácidos grasos poliinsaturados de isómeros cis son los más frecuentes en la naturaleza, son los que nos vamos a encontrar con mayor cantidad en la naturaleza. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Pues nosotros nos vamos a fijar en las tres que más nos interesan, que son su solubilidad, el punto de fusión que tiene, y una que es muy importante, que es casi pregunta de examen y que es la que os tenéis que aprender de manera muy detallada, que son las reacciones de esterificación y saponificación. En relación a la solubilidad, decir que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son moléculas anfipáticas? Pues que van a tener una parte con filia al agua, con apetencia del agua, y otra parte con fobia al agua, y de esa manera va a rechazar el agua. Cuando una molécula en su propia molécula tiene esa bipolaridad, una parte con apetencia al agua y otra parte con fobia al agua, se dice que esa molécula tiene carácter anfipático. En el caso de los ácidos grasos, la cadena hidrocarbonada, ¿vale? El CH3, CH2, CH2, NBC, es lo que llamamos extremo apolar, es un extremo hidrofóbico, está unido mediante fuerza de Van der Waals y es la parte que repele el agua. Por contra, la cabeza, el grupo carboxílico, el COOH, es lo que se denomina extremo polar o extremo hidrofílico, que se orienta para tomar contacto con el agua
y se une mediante puentes de hidrógeno. Luego, el ácido graso es una molécula anfipática porque tiene una parte apolar, que es la cadena hidrocarbonada, y una parte polar, que es la cabeza del grupo carboxílico. Eso hace que cuando nosotros disolvemos los ácidos grasos en agua, van a adoptar unas configuraciones muy especiales y muy características. ¿Por qué? Porque como tenéis en este esquema representado, aquí os he puesto un ácido graso donde tendríamos la bolita de color azul sería la cabeza polar y es la parte hidrofílica y es la parte que siempre se orientará a el agua, y esta especie de palote que tenemos puesto aquí es la parte apolar, es la cadena hidrocarbonada y es la parte hidrofóbica. Si yo echo muchas bolitas de estas, muchos ácidos grasos en agua, ¿qué disposición esperáis que va a adoptar? Pues adopta fundamentalmente estas tres disposiciones. Vuelvo a poner el mismo ácido graso con la cabeza polar y la cola apolar y vemos que cuando echamos los ácidos grasos en superficie y solamente tienen agua por debajo, adoptan una configuración que se llama configuración en monocapa. Esta es la característica de los ácidos. Oiga, mire usted que tengo agua, como pasa en el medio interno de los seres vivos, agua por abajo y agua por arriba. Pues entonces los ácidos grasos adquieren una configuración que se llama configuración en bicapa lipídica. Conformación en bicapa. Y si yo lo que intento es disolver el ácido graso en el seno del líquido, pues lo que voy a tener es una micela, que es una especie de bola en la cual se unen todas las colas hidrofóbicas y dejan las cabezas hidrofílicas hacia afuera. Se ve mejor en la siguiente imagen. Aquí tenemos el ácido graso con su cabeza polar y su cola apolar. Aquí tenemos la configuración en monocapa y aquí tenemos la configuración en micela. ¿Qué es lo que intentamos? Unir todas las colas hidrofóbicas para que excluyan entre ellas las moléculas de agua, ya que no les apetece, y forma esta especie de bola con las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Esa disposición se llama disposición en micela. En relación al punto de fusión de los ácidos grasos, bueno, pues el estado físico de los ácidos grasos a temperatura ambiente va a depender del punto de fusión. Si nosotros tenemos ácido graso con un punto de fusión muy bajo, estos van a hacer que a temperatura ambiente sean líquidos. Por contra, si tengo ácidos grasos con un punto de fusión alto, van a originar que en condiciones ambientales, a temperatura ambiente, sean esos ácidos grasos sólidos. Luego, el punto de fusión es importante aproximarnos a saber cuál es el que va a tener, porque nos dará idea de si el ácido graso que estamos teniendo o que estamos estudiando tiene tendencia a ser líquido o a ser sólido. ¿Y de qué va a depender el punto de fusión de los ácidos grasos? Pues el punto de fusión de los ácidos grasos va a depender de dos cosas: del número de átomos de carbono, de tal manera que cuanto más átomos de carbono, mayor será el punto de fusión, y va a depender de la cantidad de dobles enlaces. Cuanto más dobles enlaces tenga, más bajo será el punto de fusión. De tal manera que podemos decir, sin error a equivocarnos, que el punto de fusión de los ácidos grasos es directamente proporcional al número de carbono e inversamente proporcional al número de insaturaciones. Cuanto más carbonos tenga, más alto será. Cuanto más doble enlace tenga, más bajo será. De esta manera y de una forma práctica, los ácidos grasos saturados, cuanto más carbonos tengan, mayor será el punto de fusión. Si yo tengo dos ácidos grasos saturados, uno de 14 carbonos y otro de 26, pues lógicamente el de 26 tendrá mayor punto de fusión. ¿Por qué? Porque tiene más carbono. Entre saturados e insaturados, los insaturados siempre más bajos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es inversamente proporcional al número de insaturaciones. Es decir, que un ácido graso saturado de 16 carbonos y un ácido graso insaturado de 16 carbonos, de los mismos carbonos, como el insaturado tiene un doble enlace, tendrá un punto de fusión más bajo por tener ese doble enlace. Y dentro de los mismos insaturados, cuanto más dobles enlaces tenga, menor será el punto de fusión.
Luego, si os dais cuenta, no es difícil de saberlo atendiendo simplemente a esta primera premisa que os pongo, directamente proporcional al número de carbono, inversamente proporcional al número de insaturaciones. Aquí tenemos un ejemplo. El punto de fusión es más alto al aumentar la longitud de la cadena. Es decir, que si yo tengo aquí un ácido graso saturado, el palmítico, y aquí tengo otro que es también el palmítico, pero fuera otro con más carbono, pues que lo que va a resultar que el punto de fusión será más alto, por lo tanto será más sólido aquel que tenga mayor carbono. En cambio, si lo comparo con el oleico, que hemos dicho que tiene un doble enlace, pues el ácido oleico tendrá un punto de fusión más bajo, aunque tenga el mismo número de carbonos. Bueno, ¿y cómo sé yo el número de carbono y el número de doble enlace que tiene un ácido graso? Pues mirad, de este cuadro ni os tenéis que aprender los nombres, ni os tenéis que aprender la estructura, ni mucho menos el punto de fusión. Lo que me va a servir es para que sepáis que siempre que se os ponga un ácido graso, se os va a determinar su nombre, bien, láurico, y después del nombre se le va a poner una notación que dice, en primer lugar, el número de carbonos que tiene, luego el láurico tiene 12 carbonos y el número de doble enlace que tiene. Si os dais cuenta, conforme aumenta el número de carbono en los saturados, va aumentando el punto de fusión. ¿Y por qué sé que son saturados? Porque todos tienen detrás el 0. En cambio, cuando llego al oleico, veis que tiene un 1, significa que tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el 10. Si os dais cuenta y yo lo comparo con el esteárico, tiene un punto de fusión mucho más bajo, de tal manera o de tal forma que en condiciones ambientales va a ser un líquido, que es lo que le ocurre al aceite de oliva, 13,4. El linoleico tiene 2, el linolénico tiene 9 y el araquidónico tiene hasta 4 dobles enlaces distintos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que sirve, o lo único, la importancia que tiene esta diapositiva, es que sepáis la anotación. Primero, el número de carbono, segundo, el número de doble enlace y en tercero, el signo omega o, en este caso, de superíndice, pues van predecidos de los carbonos implicados en ese doble enlace. Y pasamos finalmente a la última propiedad de los ácidos grasos, que es la reacción de esterificación y saponificación. La esterificación es una reacción gracias a la cual los ácidos grasos, cuando reaccionan con un alcohol, lo esterifican produciendo un acilglicérido. Es decir, que cuando un grupo hidroxilo, un grupo carboxilo, un grupo ácido, recordad que hemos dicho que tienen siempre una cabeza con el grupo ácido, reacciona con un alcohol, sea primario o sea secundario, va a formar un enlace especial que ya vimos cuando hablamos de los grupos funcionales, que se llama enlace éster. Y esta reacción se llama reacción de esterificación y evidentemente deja una molécula de agua como resto. Por lo tanto, podemos definir la reacción como la esterificación como la reacción gracias a la cual los ácidos grasos esterifican un alcohol y se produce un acilglicérido. Me parece que no hay duda, no obstante vamos a ver después otra diapositiva en la que se ve más claro todavía que en esta. ¿Qué es la saponificación? Lo contrario. Si yo he dicho que la esterificación es la reacción de un ácido graso con un alcohol, la saponificación lo que hacemos es que cuando tenemos un lípido que tiene ácido graso en su estructura y ha reaccionado con un alcohol, los podremos hidrolizar en presencia de hidróxido sódico o de hidróxido potásico y se obtienen sales sódicas y sales potásicas de ese ácido graso, que es lo que se llama jabón, sapón del griego, por eso saponificación. Mirad, en esta diapositiva se ve muchísimo mejor lo que es la reacción de esterificación y la reacción de saponificación. Sí os digo que esto sí os lo tenéis que saber perfectamente, tenéis que saber formular una esterificación y una saponificación. Empezamos por la parte superior del gráfico. Aquí que tengo un ácido graso, pues está muy bien,
CH3, CH2NBC, COOH, que es el grupo carboxilo. Mire usted que tengo aquí un alcohol primario porque es CH2OH y aquí el radical que está unido. Si yo hago reaccionar un ácido graso con un alcohol, ¿vale? Es decir, pierde el hidrógeno del grupo carboxilo y el OH del alcohol, se pierde una molécula de agua y aparece un enlace éster. Y aquí ha aparecido una reacción de esterificación. CH3, CH2NBC, CO con el doble enlace O y el CH2R'. Y esto sería un lípido que, como veremos después, es un lípido saponificable, que es un acilglicérido, un triglicérido. Si yo cojo esta grasa, si yo cojo este lípido, si yo cojo este triglicérido o este acilglicérido y lo hago reaccionar, lo hago que se rompa este enlace éster con calor, dándole agua, y si queréis, en presencia de una sal sódica o de una sal potásica, si no lo hago en presencia de sal sódica o potásica, marco esta flecha hacia atrás y lo que vuelvo a obtener es un ácido graso y un alcohol. Pero si lo hago en presencia, en este caso, de hidróxido sódico, voy a obtener, por un lado, el alcohol, perfectamente, el mismo alcohol que tenía al principio, y en segundo lugar voy a obtener un ácido graso de sodio, porque lo he hecho reaccionar con el sodio, se ha sustituido este hidrógeno por este sodio, y esta sal sódica de este ácido graso es lo que nosotros utilizamos y lo que tenemos normalmente y conocemos con el nombre de jabón. Si alguno es de pueblo y ha tenido la suerte de ver cómo sus familiares pues hacen jabón, cogen aceites que ya están usados, es decir, cogen triglicéridos que ya han sido usados, lo ponen con sosa cáustica al fuego durante un tiempo determinado y cuando aquello se forma una pasta gelatinosa, se deja secar y da un jabón de excelente calidad. Ahora sí podemos entender perfectamente lo que hacían los antiguos. Teníamos grasa, somos capaces de someterlo a una reacción de saponificación en presencia de hidróxido sódico o de hidróxido potásico. Si nos daban un jabón era un lípido saponificable, si no nos daban un jabón no era un lípido saponificable. Realmente lo que estábamos comprobando sin saberlo es si contenía o no contenía ácidos grasos. Por eso es mejor llamarlo ahora lípidos derivados de los ácidos grasos. Aquí tenéis una reacción de esterificación y de saponificación, donde lo estamos haciendo con tres ácidos grasos y un alcohol o un polialcohol que se llama glicerol o glicerina. Veis que tiene CH2OH, CHOH, CH2OH, es decir, tiene un alcohol primario, otro alcohol primario y un alcohol secundario, que se forman tres enlaces éster y tres moléculas de agua. Y aquí lo que tengo es una molécula que se llama triglicérido. Reacción inversa, pues hago coger este triglicérido y a reaccionar con tres moléculas de hidróxido sódico, lo vuelvo a romper, vuelvo a obtener el glicerol, la glicerina y tres ácidos grasos que son sales sódicas o sales potásicas que reciben el nombre de jabón. Por eso es la reacción de saponificación. Un último apunte para deciros que existen y están ahora muy de moda unos ácidos grasos esenciales distintos que son los omega. Seguro que habéis escuchado un montón en televisión eso de omega 3, omega 4, omega 6. Bueno, pues son ácidos grasos poliinsaturados, entre los que más importantes están el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Unos son de origen vegetal y otros de origen animal. Y son importantísimos para la síntesis de prostaglandina, que vamos a ver ahora qué es a continuación, y tienen, parece, acciones importantes sobre la regulación en el organismo. Veis claramente lo que es un omega 3. Un omega 3 que tiene 1, 2 y 3 dobles enlaces. Es un poliinsaturado con 3 dobles enlaces. ¿Qué es un omega 4? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues un poliinsaturado con 5. Un omega 6 pues tendrá 6 dobles enlaces en su estructura. Y para finalizar, pues un ácido graso muy especial, que son las prostaglandinas, que es un ácido graso poliinsaturado, que es derivado del ácido araquidónico, que tiene una cadena de 20 carbonos de ácidos grasos poliinsaturados con un anillo pentagonal en la cabeza que se llama anillo de prostanoato.
¿vale? Aquí tenemos el anillo de prostanoato, esto es el anillo de prostanoato, y después aparecen las dos cadenas hidrocarbonadas, que son las dos cadenas de ácidos grasos. Se llaman prostaglandinas porque la primera vez que se descubrieron, la primera vez que se describieron fue en la próstata del humano, pero nos hemos dado cuenta de que independientemente que esté o no esté en la próstata, es una sustancia que es capaz de modular la actividad hormonal, pero que interviene en multitud de procesos, y lo vais a encontrar en biología en multitud de sitios. Mediador químico de la inflamación, es decir, que la mayoría de los antiinflamatorios que tomamos para que se nos quite el dolor es porque disminuye las prostaglandinas que existen en los sitios donde le hemos dado un golpe, intervienen en el origen de la úlcera de estómago, todos sabemos eso de que nos tenemos que tomar el ibuprofeno o la aspirina con el estómago lleno, es un mecanismo una sustancia que es capaz de provocar las contracciones uterinas y jugar un papel fundamental en el motor del parto, que regula la coagulación sanguínea y un largo etcétera que no vamos a entrar ahora a enumerar.